Está integrado por el doctor Homero Bibiloni, la doctora Cristina del Campo y el doctor Juan Rodrigo Walsh. Voy a hacer una breve referencia al currículum de cada uno de ellos, que es muy extenso, pero en forma sintética para no robarles tiempo. Digo que el doctor Homero Bibiloni es abogado especialista en Derecho Administrativo y Ambiental, docente de grado y posgrado en dichos temas, exsecretario de Ambiente de la Nación y presidente de ACUMAR, dirige la especialización en Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata y la licenciatura en Gestión Ambiental de la Universidad Arturo Jauretche, capacitador en temas de justicia ambiental en Consejo de la Magistratura. La doctora Cristina del Campo es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, máster en Gestión Ambiental de Desarrollo Urbano, docente de grado y posgrado en diferentes instituciones universitarias, investigadora principal, directora de Proyecto de Investigación sobre Evaluación Ambiental Estratégica de UNDEF, directora en Red de Manejo de Emergencias y Desastres Ambientales y consultora ambiental. El doctor Juan Rodrigo Walsh es abogado con especialización en Derecho de los Recursos Naturales, Gas y Petróleo de la Universidad de Buenos Aires, Gestión Ambiental de la Universidad Católica en la Facultad de Ingeniería y Derecho Ambiental de la Universidad de Aberdeen en Escocia. Es autor de diversos libros y artículos académicos publicados en Argentina y en el exterior, dirigiendo el suplemento ambiental de la ley. Se ha desempeñado en los sectores público, privado y entidades de la sociedad civil, además de asesoramiento y consultoría en organismos como el Banco de Reconstrucción y Fomento, el Interamericano de Desarrollo, la OEA, la FAO, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, entre otros. Actualmente es docente e investigador en diferentes universidades públicas y privadas de la Argentina. Doctor Bibiloni tiene la palabra. 5 minutos antes le voy a avisar que termina el plazo. Tiene su micrófono apagado, doctor Homero. Micrófono apagado. Perdón, porque creo que no estaba el micrófono. Lo que estaba señalando, primero un saludo a toda la audiencia latinoamericana, felicitar a los organizadores por la enorme tarea de juntar saberes, experiencias, conocimientos en un despliegue pocas veces visto. Así que, dicho esto, porque lo compartíamos en la previa, vamos un poco a los temas que vamos a tratar de plantear rápidamente en el tiempo asignado, por cuanto uno va a tratar de resumir lo que tiene que ver con la experiencia de gestión, la experiencia como docente en organización administrativa y de qué manera concretamos una política pública ambiental en términos concretos, en términos puntuales, y algunas miradas que me parece que son muy importantes para incorporar en nuestra tarea diaria como militantes del ambiente, no importa en la disciplina que estemos. El primer dato que creo que hay que sincerar es que la política rige los destinos de una nación y particularmente tiñe de manera inexcusable las orientaciones que van a tener que ver con las políticas públicas de gestión ambiental. Depende del modelo político, serán las consecuencias ambientales de sustentabilidad, de transición ecológica, transición justa, equilibrios de ambiente y producción. Por lo tanto, ignorar que en materia ambiental existe un dato político me parece que es una alta ingenuidad y por eso la charla empieza con la cuestión de las políticas públicas. Hay 4 elementos que son centrales porque otra cuestión muy importante de los que gestionamos el ambiente es el dato económico. Si lo internalizamos, lo externalizamos, los ambientalistas no mezclamos siempre los datos de las cuestiones económicas y esto tenemos algunos temas que tienen un alto impacto, pero no es tangible en lo inmediato el impacto económico, pero será en un futuro más temprano que tarde. Entonces, lo social, lo político, lo económico y lo ambiental como una mirada compleja es un dato central para generar políticas públicas. Veamos algunas cuestiones del Estado de Derecho, porque cuando nosotros miramos cuestiones ambientales, siempre tenemos una cultura que mira a los ejecutivos, ¿no? Nacionales, provinciales, municipales.
Y realmente el Estado de Derecho, a través de las tres funciones del poder, legislativo y judicial, construyen las políticas ambientales de un país en un momento dado, y vamos a tratar de hacer algunas referencias en eso, pero lo que desde ya advierto, insisto, es corramos solamente la mirada, no a los ejecutivos, sino también qué hacen los legislativos y qué hace la justicia en el marco de las políticas ambientales. Aquí hay un gráfico que Poner tiene... la presentación en modo presentación para que podamos ver completo su diagrama, ya que se ve un poco pequeño. Sí, perfecto, disculpen. Entonces, en esta gráfica que parece medio complejo, en realidad es la demostración en un tema de economía circular y cambio climático, la complejidad de las cuestiones ambientales, sus causalidades, las conexiones, y esto nos importa un desafío a priori para después poder construir políticas públicas. ¿Y cómo construye una política pública? La política pública es multicompetencial. Por lo tanto, cuando la voy a ejecutar, es como tener un ramillete de globos competenciales desde lo público para poder tomar las competencias de diversas áreas y carteras en el orden nacional, en el orden provincial o los órdenes municipales. Luego todo eso se traduce en este sistema neuronal o de redes, a semejanza de cómo funciona el cerebro, porque en lo ambiental todo absolutamente está todo conectado con distintos niveles de causalidad. Y el desafío es cómo hacemos esto, que se parece a un laberinto, que si nos ponemos en el nivel bajo del laberinto es complejo, pero si logramos tener una mirada superadora e integral de cómo funciona el laberinto, seguramente atenderemos a poder resolver estas cuestiones. Las técnicas que yo sugiero, que primero las apliqué intuitivamente, después las logré visualizar y las expreso. Estas imágenes hacen a la gestión ambiental, ¿no? El caso es el microscopio, la mirada o la evaluación ambiental estratégica pasa a ser el telescopio porque nos da una mirada más grande. El ejemplo de la gota de agua tiene que ver con la circularidad de los temas ambientales, su complejidad. El efecto dominó es las causalidades. Hay siempre un ejercicio que yo hago de cómo se logra llegar a un edificio en un taller. Y todo el mundo dice cosas alterando la cronología y omitiendo elementos necesarios. Bueno, si nos pasa esto, la política no se construye. Lo mismo la mirada de iceberg. Siempre ilusionamos a decir, hagamos un relleno sanitario, generemos una forestación de nativas. Esa es la parte de arriba, pero la parte de abajo es 7/8 de esa parte. Entonces, ¿cómo construimos ese dato? Es muy importante. Lo que decía de mirada de 360 grados, una mirada de dron, que es el ejemplo del laberinto, para verlo desde arriba y salir del atolladero. Pasado, presente y futuro, 3 tiempos que están siempre comprendidos en los problemas ambientales, responsabilidades comunes pero diferenciadas, todos somos responsables, pero algunos muchísimo más, y no pueden hacerse los distraídos. En esta imagen del edificio, uno que trabaja mucho con municipios, los municipios están en la planta baja, tienen todos los problemas, atienden a toda la gente, pero no tienen todos los recursos. Los niveles provinciales tienen menos gente que atender, un poco más de recursos, pero no los totales. Y la nación, progresivamente, menos gente y más recursos. Por lo tanto, la sincronía virtuosa de una política ambiental requiere estos 3 niveles de coordinación. Luego viene la parte de la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación es como una orquesta que tiene todos los componentes que tiene una organización: personal, competencia, recursos, territorialidad. Ustedes lo pueden leer o después lo consultarán. Y para que yo ejecute una política pública, la política pública diseñada, planificada, es la partitura. Y para ello requiero de valiosos elementos personales, los músicos, y una conducción que esté integrada a esa organización. Volviendo al tema, simplemente como mención, cuando decimos política e institucionalidad, bueno, en nuestra Constitución argentina, para que haya una referencia de derecho comparado, hay un municipalismo muy fuerte y yo personalmente, desde la experiencia de gestión, sin los intendentes es difícil plantear políticas territoriales. Aquí es el artículo 41, que simplemente vamos a hacer 2 menciones, pero una de las novedades importantes es una legislación nacional uniforme que no requiere
de convalidaciones ni provinciales ni municipales, sino que para todo el territorio, para generar un piso de marcha ambiental para todo el país. Y aquí tenemos las miradas de iceberg de distintas partes de este texto constitucional, porque cuando nosotros decimos ambiente sano, ¿cómo lo desarrollamos? Si no es una expresión de buenos deseos. Entonces, como ahí cito en el ejemplo, tenemos que ver con la infraestructura, tenemos que ver con la calidad de vida y el consumo, tenemos que ver con lo socioambiental y la salud. Quiere decir que tenemos infinitas variaciones en el devenir de este artículo 41, que si le hacemos la tomografía computada de las imágenes, que no voy a reseñar por razones de tiempo, nos permite profundizar las políticas públicas desde distintas miradas. Es interesante el artículo 42 que menciona calidad en los servicios, y calidad importa elementos de sustentabilidad ambiental progresivo, desde buenas prácticas a los sistemas ISO. Lo procesal es importante, que está garantizado en nuestra Constitución, porque si fallan las políticas públicas estarán los derechos de los ciudadanos, más toda la supranacionalidad de los tratados que nuestra Constitución ha incorporado, y el dato del federalismo, los recursos son de las provincias. Por lo tanto, la negociación nación-provincia es un dato importante en nuestra Argentina. La realidad ambiental nos lleva a estas imágenes. Estamos involucionando, pese a que nos decimos evolucionados, porque realmente el planeta y el conjunto de muchas situaciones de vida está al borde del abismo. Por lo tanto, nosotros sostenemos que estamos en la muerte, digamos, la muerte de la era de los nacimientos. Mientras la naturaleza es vida como constante, el hombre, el mayor predador en la historia planetaria, está logrando destruir a ritmo acelerado las posibilidades de vida planetaria. Principal es lo accesorio. Me parece que es muy importante ver el bosque o ver el árbol. Y ahí está el ejemplo de las responsabilidades comunes y diferenciadas. Elijo el simbolismo de tirar una cáscara de banana en un auto, pero quizá el problema más grave está en la minería. No hay que distraerse con cuestiones anecdóticas que hay que atender, pero hay que saber calibrar las magnitudes de los problemas para las políticas públicas o políticas de Estado en materia ambiental. En Argentina, lo que yo llamo un manual de primeros auxilios jurídicos, con la Constitución, con la Ley de Presupuestos Mínimos del Ambiente, con el fallo de la causa Mendoza, que haremos alguna breve referencia, y el acta de Gualeguaychú, que firmaron por nuestro conflicto con la República Oriental del Uruguay, 22 provincias, el presidente de la Nación y la Federación Argentina de Municipios, se construye una totalidad y una complejidad hermenéutica que permite encarar algunos temas, por lo menos desde la perspectiva jurídica. Yendo a los roles, las leyes son entendibles, ambientales, tienen un folleto explicativo. En Argentina ya hay algunas leyes que empiezan a explicar cómo deben ser interpretadas y aplicadas, es decir, un manual de uso de la ley, porque si no termina siendo a veces un tema de dialectos, de saberes entre los que conocemos lo ambiental y el resto de la ciudadanía. Y un ejemplo en Argentina que se debatió mucho fue la ley de medios. Entonces, veamos también en esto de construir legalidad el tema de la normativa. Este es el equilibrio planetario, cuánto de ambiente, cuánto de producción, empleo, inclusión social. Si esto es así, será sustentable. Y en el corazón, el summa camaña, el vivir bien de Ecuador, del Estado Plurinacional de Bolivia, que centra nuestro vínculo ancestral con la naturaleza, que no es la calidad de vida del consumo y del derroche, como decía Galeano, úselo y tírelo, que estamos muy acostumbrados en estos tiempos. Dos enseñanzas, una ancestral, otra ecuménica, que me parece que hay que nutrirse en ellos porque tienen una enorme sabiduría conceptual para teñir de ello nuestras políticas públicas. ¿Por qué? Porque realmente hemos sobrepasado el límite de la capacidad de absorción planetaria. Hemos desafiado su propia ingeniería ecosistémica, la hemos logrado sobrepasar negativamente y vamos mucho más rápido de lo que la naturaleza recompone por sí. El ejemplo de la pandemia, algunas imágenes que nos permite demostrar la irracionalidad en la que estamos, y cuando paramos el planeta por la pandemia, logramos ver que el ambiente se recupera. Imágenes de Venecia, imágenes de Argentina, del Himalaya, de la cuenca del Matanza-Riachuelo, nos denota que la buena senda es cambiar
el GPS por donde estamos yendo, que nos lleva, como en la imagen de la evolución a involución, inexorablemente un abismo. Aquí está lo que decía Eduardo Galeano con esa lucidez y profundidad que siempre tematizaba además las cuestiones ambientales. Las técnicas de visualización, porque es causalidad, y esto me parece muy importante, que si nosotros no visualizamos la política pública, siempre nos va a faltar algo para su concreción, y a esa técnica yo apelo cuando uno trabaja en planificación y resolución de un tema. La polémica en políticas públicas de Estado y mercado. ¿Cuánto de Estado, cuánto de mercado? El mercado de por sí no resuelve los temas ambientales. Agrava las situaciones de contaminación, agrava las cuestiones que tienen que ver con la destrucción de naturaleza. Entonces, aquí viene un tema del rol público para poder resolver las fallas de mercado desde las políticas públicas y terminar con esto de que el mercado ajusta solo. Esto es una fantasía, porque en una época de concentración económica planetaria realmente va de la mano la concentración y la destrucción sistemática cada vez de más partes del planeta, que termina siendo simplemente un escenario de negocios. Estas son algunas cuestiones y retomo algunas imágenes, ¿no? Para la construcción de la política pública. ¿Qué necesidad? ¿Cómo la voy a encarar? ¿Cómo dividir las áreas? Y después, ¿cómo voy a desarrollar las políticas y programas? Para lo cual, adelantándome, el rol de las universidades en el acompañamiento de las políticas públicas es clave. Cuando uno hace un proyecto, tiene que poder explicar sencillamente esto. Si no, el proyecto no va a ser exitoso. Y sabemos que, como decíamos antes, hay políticas, programas y actividades. Entonces, este tema de explicitar el por qué, para qué, cómo, cuándo, tiene que nutrir las respuestas de cuando decidimos hacer alguna actividad. Aquí mezclamos las mismas imágenes de antes y el tema del presupuesto. Por eso yo también decía el legislativo, a la política pública ambiental, ¿qué presupuesto me vota el legislativo? Y el presupuesto no es lineal en todo el año, porque es un intento de adivinación de cuánto voy a recaudar el año que viene con un gasto mucho menos flexible. Por lo tanto, es sumamente importante que el ambientalista que ejecuta políticas públicas tenga claras nociones, no solo de cómo se construye el presupuesto, sino cómo se lo administra para poder gastar el 100% del presupuesto asignado. No se pueden subejecutar partidas en la gestión pública. La identificación de los actores ambientales. El mercado no es abstracto, todo tiene nombre, apellido. Hoy lo podemos localizar y además, como yo decía, en cada conflicto ambiental hay intereses económicos. Aquí es un repaso de imágenes, las cámaras empresarias, los sindicatos que en la ideología ambiental aparecen realmente no están registrados, las comunidades ancestrales, la comunidad expresada popularmente, la sociedad civil, el sistema universitario, todo esto construye a la solución de los temas de políticas públicas ambientales. Acá simplemente vuelvo a la Constitución como mención y de manera siguiente vinculamos el artículo 41 de nuestra Constitución con cuestiones implícitas para una economía circular y social virtuosa. Lo dejo como título porque realmente sería muy largo de explicitar, pero todas estas cosas son concurrentes. Y recuerden la primera imagen de esa red neuronal compleja. Construir políticas ambientales es poder desarrollar esa red compleja. Algunas políticas virtuosas desde los ejecutivos. El presidente de la Nación hace poco, en una frase muy corta, a manera de mirada de iceberg, nos planteó claramente la importancia del tema ambiental. El Gabinete Nacional de Cambio Climático, el presidente anunciando medidas con el ministro de Ambiente. Esto demuestra la multicompetencialidad ambiental que es central para articular políticas públicas de manera coordinada. Esto es un ejemplo de cuando gestionábamos, lo mismo que las multicompetencias y multidisciplinas, porque lo ambiental es algo complejo. Las estructuras nacionales de los distintos ejecutivos, el tema de cómo los recursos son de las provincias, los consejos federales que reúnen en distintas áreas temáticas a todas las provincias argentinas. Bueno, si estos consejos no se cruzan y los recursos son de las provincias, será difícil tener una incidencia mayor efectiva.
Un ejemplo, para seguir terminando, del Estado de Derecho en materia de aportes ambientales. Al fallo Mendoza vino una legislación que creó ACUMAR y los ejecutivos nutrieron al ACUMAR de políticas públicas. Esto es lo que de alguna manera centralizó el fallo de la causa Mendoza, que dice recomponer, mejorar y prevenir razonablemente el tema. Entonces aquí, y el desagregado temático de este fallo emblemático de Argentina, que deben ser ejecutados por todos los actores. Lo interesante de esto es que hubo una planificación, un PISA, hay sistemas de control por indicadores y hay un conjunto de actores públicos que están controlando la gestión por resultados. La Corte, los juzgados, la Auditoría General, la Sindicatura, el Defensor, el Frente Activo de la Sociedad Civil, las normativas de información pública, los municipios, los ciudadanos, sindicatos y empresas. Quiere decir que se puede construir. Y aquí hay distintas expresiones de los sistemas universitarios de Argentina que permiten y traccionan y favorecen notablemente el desarrollo de los conceptos. Simplemente un ejemplo, economía circular aplicada al agua, para terminar, porque es muy importante y tiene que ver con políticas públicas, la economía circular, de esto se trata. Tomo el recurso agua, que es precisamente un bien escaso planetario en términos de economía circular, por los datos. Hay poca agua dulce, mucha menos de ello, está todavía disponible. Por favor. Sí, ya estamos terminando, estamos en 18 minutos. Y finalmente el problema de futuro que tiene que ver con la huella hídrica, si la consideramos o no como ciudadanos en nuestras culturas de consumo. El agradecimiento permanente a la naturaleza, hay un saludo a Aini que uno está muy acostumbrado a recordar, y es lo que hacen los originarios en cada año de celebración a la Madre Tierra, y además para generar nuestro compromiso, pensar en las generaciones futuras, que como siempre digo hay que ponerle nombre y apellido. Yo les presento a las mías, mis 3 hijos, Lucrecia, Máximo, Nehuen, mi nieta Úrsula, mis nueras, Evangelina, Daniela, mi yerno, Calum, y mi esposa María Isabel. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora Cristina del Campo. Se escucha. Tiene el micrófono apagado, doctora. Micrófono apagado. Felicito, como siempre, al doctor Dino Velorio Cravot por la invitación, a los organizadores, por esta cruzada así gigantesca, y el honor de estar en este panel. En este panel de políticas y gestión ambiental, yo voy a hablar de evaluación ambiental estratégica, como un instrumento de política ambiental. La evaluación ambiental estratégica es un instrumento de gestión ambiental que evalúa políticas, programas y planes de su impacto en el ambiente. Es un instrumento flexible, es un instrumento que se adapta, es un instrumento que actúa a nivel de decisión, es participativo y trabaja con la información. ¿Y cómo llegamos a esto de la evaluación ambiental estratégica? A uno generalmente más le suena la evaluación de impacto ambiental. Bueno, el equipo, yo pertenezco a un equipo de investigación, en su momento, hace algunos años atrás, cuando se abren las fronteras a los créditos internacionales, subsidios, etcétera, muchos de estos bancos y programas, como el BID, Banco Mundial, el CAF, etcétera, exigían para poder aprobar estos proyectos que tuvieran que ver con el ambiente, la aplicación de la evaluación ambiental estratégica.
el equipo de investigación venía trabajando hace muchos años en lo académico, pero también en lo personal, como consultores y como profesionales en la evaluación de impacto ambiental. De hecho, dijimos, bueno, vamos a ver de qué se trata este instrumento, que no es un instrumento nuevo, porque nace concomitantemente con la evaluación de impacto ambiental, pero se extiende su aplicación en los últimos años, y en nuestro caso era como que ya venía, y nos hicimos la pregunta de que, bueno, comencemos a ver de qué se trata, pero con un preconcepto de que no ocurrieran los mismos inconvenientes, las mismas desadaptabilidades que venía presentando en forma creciente el instrumento de gestión ambiental, evaluación de impacto ambiental, es lo que hace fundamentalmente a la tutela del ambiente. Entonces, bueno, nos propusimos diseñar una metodología de evaluación ambiental estratégica adaptada a nuestro sistema jurídico institucional. También partimos de eso, o sea, decir, bueno, a ver, vamos a ver qué pasa si se adapta a nuestro sistema jurídico institucional y no la ponemos desde arriba, la copiamos, la adaptamos, la readaptamos a nuestro sistema sin ver estos pequeños ajustes. Con el inicio de esto, bueno, relevamos una cantidad impresionante de métodos y de modelos, más de 50, eran mucho más de 50, pero 50 contenían las principales características, y vimos que casi todos tenían en común un eje, y este eje era que el instrumento era un instrumento de política ambiental que actuaba a nivel de decisión. Esto implicaba que el decisor, ¿sí? El que proponía la medida, esto es público, o sea, desde el ámbito público, lo ponía en la mesa de juego para que hubiera dos tipos de participación y dos tipos de información. Una de ellas era como una participación impropia, era una participación hacia adentro, puertas adentro de la institucionalidad, porque se desarrollaba adentro desde la institucionalidad, y no ingresa lo externo en principio. Entonces, el decisor pone su política ambiental previa, preventiva, porque bueno, una de las características es su principio preventivo, como casi todos los instrumentos de gestión pública ambiental, y la pone a disposición del organismo desde el cual lo va a evaluar. Pero se evalúa no solo con la oficina que va a estar haciendo la política, la que está diseñando el plan o el programa. Recordemos que no actúa a nivel de proyecto, porque a nivel de proyecto es la EIA, esto es más arriba. En esta línea, entonces, es como a abrir a no la oficina que generalmente estamos acostumbrados, que hace este trabajo, sino la oficina de al lado y la oficina de al lado, o sea, ya tiene las puertas abiertas, pero también otros departamentos, otras direcciones, otros ministerios, otras instituciones, como un colegio de arquitectos, un colegio de biólogos, etcétera, etcétera, ONGs, y a su vez otra apertura que, dependiendo de cómo fuera esa política, otra jurisdicción, o sea, otro municipio u otra provincia, por no irnos más arriba. Y hacia adentro, ¿cómo se trabajaba? Bueno, ya teníamos esto. Es un trabajo que implica que cada uno de los funcionarios, de los técnicos de estas distintas reparticiones, trabajaron con el material que ya vienen trabajando, con sus factibilidades, con las evaluaciones, con las EIA que han aprobado, con los relevamientos que hay, o sea que trabajaban con su cabeza detectando los impactos de todo tipo que hubiera. Por supuesto que trabaja, como dije, con la flexibilidad y es adaptativa a la situación y a los tiempos, o sea que no requiere de grandes extensiones de tiempo y no la complejidad en lo que hace a hacer un diagnóstico y hacer un análisis, sino que es un trabajo realmente institucional.
Bien, teníamos el instrumento, una metodología de la cual no voy a hablar, aunque me gustaría muchísimo. Nuestra metodología se dio como una metodología basada en principios ambientales. Y una vez que ya teníamos la metodología, dijimos, bueno, a los 2 años vamos a presentar nuevamente la línea de investigación para ver cuál es la aplicabilidad o los ajustes que hay que hacer en esta metodología. De los 10 investigadores nos dividimos el país y fuimos viendo en qué organismos podían ser, sobre todo de las distintas provincias y de las distintas municipios, comunas, un fracaso total. O sea, no hubo manera que, más allá del interés y de la buena voluntad, porque en realidad era una puesta a disposición de capacitar los equipos internos, sobre una política que no es una política que estuviera funcionando, sino que es algo que era ponerlo en un escenario, fundamentalmente, algo que se proyectara realizar. Con lo cual, por supuesto, nuestro proyecto continuó, sigue en proceso, estamos con otras etapas, y bueno, en buena parte nos sentamos a hacer reflexiones que quizás no servían tanto para el proyecto de investigación, pero sí servían para un paper y para, en este caso, para políticas públicas en general, como los desafíos o las preguntas que tenemos. Este es un instrumento realmente muy útil, porque hace como un piso en cuanto a una determinada actividad, una política ambiental, un plan, un proyecto, sobre los efectos que puede tener y que esos efectos no tengan impacto en el ambiente, pero a su vez que el proyecto, la política, sea sustentable. Que no tenga un alto costo, porque es un informe, no es un alto, sino un pequeño informe. De hecho, a veces es una matriz, una sola hoja, en la cual lo que se le alerta al decisor es o las alternativas o el impacto, incluso político, que va a tener esa decisión. Y nos dimos cuenta que culturalmente iba a ser sumamente difícil, ¿no? La verdad que hasta teniendo gente muy conocida, fue sumamente difícil esto, y que cada uno de nosotros que había trabajado en algún momento de su vida en la administración pública se imaginaba esa posibilidad de que el decisor pusiera en la mesa a análisis general esto. Por otra parte también dijimos, bueno, es una pena, porque esto abre también una concepción nueva, cultural. Nosotros acabamos de incorporar nuestro ordenamiento interno a la República Argentina, Escazú, y esto implica información, implica participación. ¿Cómo estamos en la Argentina en este caso? Que bueno, también podemos ser un reflejo de Latinoamérica en general, con algunas excepciones. Bueno, estamos mal, a algunos les puede gustar, u otros no, que estamos mal, porque la participación se suele acotar a un instrumento de participación indirecta, como es la audiencia, que no es de participación, sino que es de información en realidad. Y por otra parte, la información, ¿cómo iba a ser esto? Porque la información, a uno le suele ocurrir que va a buscar información, bajamos a la EIA, al organismo que hace la evaluación, y lo que a uno le entregan en general, en grandes términos, es el estudio de impacto ambiental. El proyecto generalmente uno no lo puede ver, he representado muchísimas ONGs, vecinos, etcétera, etcétera, con lo cual la deficiencia, estando de un lado como del otro lado, es bastante importante, pero ya con bases culturales, el tema de la información. La información, a su vez, no solo en una sola instancia, sino entrándose, no solo una transversalidad, sino metándose en todo el proceso de la evaluación ambiental estratégica, al igual que la información.
Bueno, me gustaría hablar muchísimo más. La verdad que tenemos muchísimas publicaciones sobre el tema, y me parece una muy, muy buena oportunidad de que este instrumento se pueda desarrollar sin los vicios, sin las desadaptabilidades, sin las falencias de la evaluación de impacto ambiental. Muchísimas gracias. Gracias, doctora del Campo. Tiene la palabra el doctor Walsh. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este evento. Recién le comentaba a Aquilino en off, la verdad que ha sido un éxito total convocar en 3 días un evento de este tipo que congrega a todos los países del mundo con una cuestión que creo que nos integra a todos y es transversal. Todos los temas que estamos viviendo y discutiendo hoy en día creo que reflejan la urgencia que tiene la situación ambiental y de la sostenibilidad en el mundo moderno. Y esto es más allá de las condiciones de cada país, de cada cultura, de las situaciones particulares de cada nación o de cada circunstancia. Nos afecta a todos y hay una urgencia, creo yo, en esto, de pensar alternativas a futuro, alternativas superadoras a futuro, saliendo de esta coyuntura o esta, digamos, coyuntura que tiene que ver con una situación sanitaria, pero que bueno, hemos estado en algunas charlas, yo estuve en alguna charla ayer y anteayer, claramente la pandemia está muy vinculado también a nuestra forma de vincularnos con la naturaleza, con la fauna, con la biodiversidad, con áreas que históricamente estaban fuera, digamos, de la antropización y de la actividad humana. A medida que nosotros vamos avanzando sobre estas áreas, el contacto entre fauna y entre humanidad cada vez es más, y esto es uno de los temas que los científicos han planteado como circunstancia que, digamos, ha agravado o ha potenciado esta pandemia. Así que yo creo que estamos en una situación en donde necesitamos tomar esto como una voz de alerta a problemas mucho más gravitantes y mucho más profundos que lo que es una pandemia, que lo vemos, es un disparador justamente en función de eso, pero creo que lo que subyace a esto es un desafío mucho más profundo, mucho más gravitante a nuestra forma de vida, a nuestro relacionamiento económico, toda una serie de cuestiones que tienen que ver con nuestra cosmovisión que necesitan cambiar en este sentido. Yo quiero abordar una herramienta de política ambiental, ya que ese es el objeto de este panel, que viene a complementar en cierta forma lo que Homero, nuestro amigo Homero, planteó al principio respecto a la política y la necesidad de integrar las distintas áreas del Estado en la formulación de una política ambiental. Y además, lo que mencionó, la herramienta central que mencionó Cristina del Campo recién respecto a la evaluación ambiental estratégica. Y me parece que aquí necesitamos enfocar hacia el ordenamiento ambiental del territorio, el ordenamiento del territorio, el uso del suelo, como una pieza integradora dentro de la política ambiental que cobra gravitación justamente en estos tiempos que vivimos y justamente atendiendo a que el suelo en sí es un recurso finito, es un recurso que no permite ampliaciones, multiplicaciones o expansión en virtud de descubrimientos tecnológicos o esas cuestiones bastante propias del antropocentrismo, de suponer que, bueno, la respuesta de la ciencia y la técnica nos va a dar una salida. Simplemente para poner esto en contexto, ¿no? Pensemos que la ciudad de Roma alcanzó el 1.000.000 de habitantes en el año 5 a.C., esto tomando datos históricos. Londres recién alcanza el 1.000.000 de habitantes en el año 1800, 2 siglos y pico atrás.
Sin embargo, si miramos este fenómeno del crecimiento poblacional y lo que ha sido este crecimiento exponencial en apenas un siglo, es decir, de 1900 al 2020, la población global creció 5 veces en apenas un siglo, cuando en el resto de la historia de la especie humana, de la especie humana sobre el planeta, ha mantenido más o menos un crecimiento estable hasta la explosión post-revolución industrial. Y si pensamos que en un par de décadas, no más, Asia tendrá 250 ciudades o grandes urbes con más de 1 millón de habitantes. Pensemos que en el 1900 el 10% de la población global era urbana. En el año 2000, apenas un siglo después, el 50% era una población urbana. Y las proyecciones al 2050 nos indican que el 50%, el 70% quizás de la población global va a tener este perfil urbano. Y si miramos este fenómeno de crecimiento, en el caso de la Argentina, por ejemplo, en apenas 2 siglos y pico de vida, de existencia como nación independiente, pasamos de menos de 1 millón de habitantes en el año 1810 a los 44 millones que tenemos en la actualidad. Buenos Aires hoy es un área metropolitana, digamos, más allá de las jurisdicciones políticas, porque en esto quiero hablar más en términos de ecosistema y en términos de sistema y no tanto de aspectos jurídicos. La ciudad de Buenos Aires hace 2 siglos tenía una población de 30.000 habitantes, hoy estamos hablando de 15 millones de personas en un área metropolitana. Entonces, claramente, la forma de utilizar el suelo, la forma de pensar los escenarios futuros, de cómo planificar, implica una serie de desafíos en este sentido. Cómo integrar los distintos saberes y la interdisciplina en este proceso de planificación. Algo que mencionó recién Cristina, el tema de la participación ciudadana, cómo buscar ese equilibrio entre la ciencia, la técnica, el aporte de las ciencias duras, de la economía, del derecho, con lo que la ciudadanía pretende para su lugar de vivienda. Cómo institucionalizar este fenómeno de la planificación de manera interdisciplinaria, además con una fortaleza jurídica importante. Algo que muchas veces hablamos en los países de nuestra región. Si tenemos la norma, pero quizás no tenemos la fortaleza institucional que hace que esa norma sea robusta y sea efectiva. Y después, bueno, cómo articular las escalas territoriales. Yo creo que esto es un gran desafío a medida que expande en este fenómeno de urbanización creciente que vamos viendo. Necesitamos plantear escalas territoriales para una planificación ambiental, teniendo en cuenta los aspectos regionales, los aspectos locales. En nuestro país, por ejemplo, implica integrar competencias provinciales, municipales, pero bueno, esto depende de cada situación, no es lo mismo un sistema federal que un sistema unitario. Ahora, en todos estos casos aparece la dimensión local, por un lado, de cómo, digamos, ese viejo adagio que es tan importante cuando hablamos de temas ambientales, pensar global y actuar local. Esto es clave. Y en esto hay una agenda que irrumpe con mucha fuerza en esto, y yo quiero poner énfasis en esta cuestión de pensar en términos de la interdisciplina. Necesitamos, por ejemplo, integrar la planificación hídrica, la planificación de los espacios naturales con la política del uso del suelo. Históricamente, la política de uso del suelo ha corrido por un carril netamente administrativo, netamente enfocado hacia lo humano y hacia, por ejemplo, lo urbanístico, obviando en muchos casos o soslayando la necesidad de integrar los aspectos físicos, los aspectos de la capacidad hidráulica, las restricciones ambientales, las cuestiones naturales. Me parece que ahí hay que cambiar seriamente el planteo.
Esta herramienta además nos permite plantear otros interrogantes que cobran muchísima fuerza en este debate. ¿Cómo dotar de infraestructura a estas mega urbes que crecen vertiginosamente? Esto es uno de los grandes desafíos, y en nuestros países y en nuestra región, en Argentina, por ejemplo, vemos, y en buena hora, que empieza a plantearse una seria discusión en torno a la sustentabilidad de los fenómenos de crecimiento urbano espontáneo e incontrolado. ¿Cómo se financia la infraestructura? ¿Cómo se integran los espacios urbanos y los espacios rurales, por ejemplo? Históricamente nuestra cultura ha tenido un menosprecio hacia lo natural, hacia lo rural, priorizando lo construido y lo urbano. Entonces fíjense, hasta legalmente o en las normas, la definición de lo rural y lo natural es por descarte aquello que no es urbano o no es urbanizable. Y acá hay toda una discusión que creo que en los tiempos que vivimos viene más que oportuno plantearse. ¿Cómo vamos a plantear un desarrollo sostenible y equilibrado en materia territorial? Y me pregunto y dejo la inquietud para todos. ¿Es sustentable, es viable esta concentración urbana en grandes megalópolis, como es el caso de Buenos Aires? Pero esto lo podríamos extender, por ejemplo, a Ciudad de México, a Nueva Delhi, a Lagos en Nigeria, es decir, estas grandes ciudades que crecen de manera descontrolada, espontánea, en función de la lógica de la urbanización como modelo, digamos, que nadie cuestiona. Y yo creo que llegó el momento, frente a esta crisis ambiental, en repensar la utilización del territorio. Y creo que en eso nos obliga, por ejemplo, a repensar algunas cuestiones o algunas, no me gusta usar la palabra vaca sagrada, pero algunos de esos criterios que en la posguerra se impusieron respecto de lo deseable que era el crecimiento urbano sin más. Y yo creo que hoy en día los cambios tecnológicos, la conectividad, las nuevas formas de trabajo, que son enormes desafíos que creo que no estamos viendo, nos obligan también a repensar este modelo de ocupación del territorio. Entonces necesitamos, en este fenómeno de la planificación, en este fenómeno del ordenamiento territorial, pensado como herramienta de gestión ambiental, como herramienta de la política ambiental, pensar cómo consideramos, por ejemplo, las restricciones hídricas, las restricciones energéticas, la fragilidad ecológica. ¿Qué pasa con los escenarios inducidos por el cambio climático a futuro? A ver, todo el continente está viviendo estos fenómenos de incendios y lamentablemente creo que hay como una visión muy sesgada hacia, o bien plantearlo como un tema de criminalidad de algunas personas que quieren sacar ventaja de esto, que no descarto que exista este fenómeno, o fenómenos que tienen que ver con la sequía. Y no estamos viendo que estos son consecuencias a escala regional y que tienen que ver con el calentamiento global y transformaciones realmente importantes en términos de qué es lo que pasa con el clima, qué implicancias tiene esto, qué significa en términos de vulnerabilidad para nuestras sociedades, para nuestras economías. Me parece que ahí hay un enorme desafío a futuro y en donde el ordenamiento territorial tiene un rol gravitante a futuro. Para ir cerrando, en honor al tiempo y al panel, yo creo que hay una serie de desafíos futuros que se vienen para nuestra sociedad global, y que la pandemia no hace otra cosa que poner en la mesa de discusión la urgencia, pero no son temas que no estaban antes, muy por el contrario. Me parece que esta cuestión del territorio, esta cuestión de usar o planificar y utilizar las herramientas de gestión para ordenar el uso del suelo en función de su escasez, en función de las necesidades, implica, en cierta forma, volver a una cosmovisión que plantea la centralidad de la naturaleza y no tanto esa visión antropocéntrica y soberbia que nos ha llevado un poco a la situación donde hemos estado o a donde hemos llegado hoy en día. Entonces, en los momentos en que se habla del reinicio, del reseteo,
de un Green New Deal o un nuevo Pacto Global Verde y otras iniciativas similares, me parece que hay una oportunidad para aunar en esta caja de herramientas, las herramientas de la evaluación ambiental estratégica, de los instrumentos o los incentivos económicos, de otro tipo de políticas ambientales junto con el ordenamiento del territorio, para, por ejemplo, empezar a diseñar y repensar la infraestructura urbana con un sentido de integración, solidaridad y bajo impacto. Pensemos en las necesidades que tienen nuestras ciudades en términos de agua, cloacas, saneamiento, capacidad absorbente, revegetación. Aquí hay una oportunidad muy, yo diría invalorable, es casi una oportunidad de oro para repensar estas cuestiones con otra lógica. Doctor Bosch, mil disculpas, pero me están poniendo 2 cartelitos sucesivos. Ya estoy terminando. Quiero terminar con 2 reflexiones y cierro. Me parece que es también una oportunidad, un momento para repensar ese modelo de urbanización inexorable como único modelo de ocupación del territorio que se ha planteado a lo largo de las últimas décadas. Y esto hay que también plantearlo y repensarlo junto con los modelos de trabajo, los modelos de empleo, los fenómenos de concentración de riqueza y concentración urbana. Entonces me parece, y con esto sí cierro, Mauricio, ahí creo una oportunidad para aprovechar la masa crítica de ideas, de gente que está pensando otras cuestiones desde distintos campos, desde el derecho, la economía, la sociología, pensar en un nuevo paradigma ambiental, y esto lo estamos viendo de manera emergente en casi todo el mundo, con fuerza y desde distintos lados, desde los jóvenes que salen en defensa del ambiente, la asociación o la Liga Internacional de Abogados Ambientalistas, digamos, hay una masa crítica de gente que está pensando en otra cosa, en que es hora de hacer las cosas de otra manera y de repensar nuestra relación con la naturaleza. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los participantes, les mando un abrazo muy fuerte, a Dino, por supuesto, y un saludo para todos aquellos que están conectados con nosotros. Espero que nos veamos muy pronto. Chao, Melo, chao, Cristina. Muchas chao. Gracias. Juan Rodrigo, gracias. Claro, un placer. Un gusto De verlo. lujo, de lujo. Igualmente. Quedé con ganas de pasar el PowerPoint, pero al final el PowerPoint no lo pasé. Homero, me sacaste todas las diapositivas. Está todo grabado. Está todo grabado en YouTube, eso lo están viendo y lo verán.